La inversión indexada es la mejor opción para la inmensa mayoría de personas, básicamente por su sencillez, eficiencia y buenos resultados. Pero existen dos maneras a la hora de invertir en índices bursátiles, como por ejemplo el S&P 500, el IBEX 35, etc. Por un lado, puedes hacerlo mediante los ETFs y por otro lado, mediante un fondo de inversión indexado. Pueden parecer lo mismo, pero tienen sus diferencias, y conocerlas puede hacerte ganar o perder dinero porque tu elección dependerá de tus circunstancias y características. Así que voy a contarte todo acerca de estos dos formatos para que puedas tomar la mejor decisión para ti. Primero veremos las cosas en común que tienen y después las diferencias, así como también las ventajas y las desventajas de cada uno de ellos. Hola, ¿qué tal? Soy Elizabeth Wakefield, asesora y planificadora financiera independiente y certificada por la EFPA España, y mi propósito es democratizar la educación financiera para que puedas tomar las mejores decisiones con tu dinero y que el dinero entonces no sea un problema, sino el medio para alcanzar todos tus sueños. Así que empecemos. Empezamos justamente por los que tienen en común. Un ETF o un fondo de inversión permiten invertir en índices bursátiles. En ambos casos estamos invirtiendo en una cartera de valores, es decir, una especie como de cesta que contiene diferentes acciones, bonos, etcétera, y por tanto estamos invirtiendo en varias acciones a la vez. No tienes que buscar una a una en cuál invertir. Tienen unos costes muy bajos para el inversor, lo cual ahorra dinero en las comisiones que se verá traducido finalmente en una rentabilidad positiva para ti. Las dos opciones parecen ideales, ¿verdad? Pero existen también algunas diferencias que te indicarán cuándo es mejor utilizar una opción u otra. Mira, por una parte, los fondos indexados no te dará la información del valor liquidativo de sus participaciones en tiempo real, sino que este se actualiza al final del día. ¿Cómo te afecta esto? Pues que si inviertes en un fondo de inversión estarás suscribiendo una participación, ya que los fondos de inversión están divididos por participaciones y lo que hacemos con nuestro dinero es comprar una participación o varias en función del dinero que yo vaya a invertir en el propio fondo. Entonces estamos suscribiendo una participación. El valor de dicha participación se calcula al final del día, no cuando das la orden de compra precisamente, y por tanto esto puede tardar a ejecutarse, ¿no? Los ETFs, por otro lado, que es del inglés Exchange Traded Funds, son una mezcla entre un fondo de inversión y una acción, por lo que nos permite invertir en una cesta de acciones, al igual que el fondo, pero además este fondo cotiza en bolsa como si fuera una acción, lo cual permite que un ETF se pueda comprar y vender al precio real a través de cualquier broker. Es decir, no te vas a tener que esperar al final del día para saber a qué precio estás comprando tu participación, digamos, del ETF, sino que en cuanto veas que ese ETF tiene ese valor concreto, tú estás comprando a ese valor. Antes de contarte cuál de las dos opciones te puede interesar más, te recuerdo que si te interesa esto de las inversiones y de crear dinero y de poder disfrutar entonces de los ingresos, etcétera, si estás empezando desde cero, puedes descargarte mi ebook totalmente gratuito en el enlace que te dejo en la descripción de este vídeo, con un paso a paso para ayudarte a tomar las mejores decisiones. Visto esto, ¿en qué me compensa entonces un ETF y en qué me compensa un fondo indexado? Que al final es lo que importa, ¿no? Para empezar, en que las opciones del ETF son mayores que los fondos indexados. Es decir, todos los fondos indexados tienen una versión en ETF, sin embargo, no todos los ETFs tienen sus réplicas en fondos indexados. Es decir, tienes mayor oferta para escoger en ETFs que en fondos indexados. Otro punto en esta carrera de ver cuál de las opciones compensa más, nos encontramos con que los ETFs son mucho más sencillos de contratar que los fondos indexados. Además, los fondos indexados, al ser más escasos, algunos bancos los cargan de comisiones, así que cuidado si optas por contratar un fondo indexado mediante un banco tradicional. Normalmente los bancos tradicionales suelen cobrar unas comisiones mayores que haciéndolo entonces por nuestro lado a través de cualquier otro broker. Ahora bien, el punto de la fiscalidad. Sale ganando los fondos indexados, ya que si lo ganado lo traspasas a otro fondo de inversión, no tendrás que tributar ese beneficio. Es decir, tú puedes hacer tantos traspasos como tú quieras de fondo a fondo sin tener que pasar por caja en Hacienda.
Y esto precisamente no pasa con los ETFs. Cuando yo quiero traspasar un ETF, que vendría siendo, tengo que venderlo y tengo que luego comprar otro ETF. Entonces ese beneficio sí que tendrá que tributar en el IRPF entre un 19 y un 26% sobre el beneficio en el caso de España. Si estamos fuera de España, esto no aplica. Otra de las cosas es que estas plusvalías no tienen retención en el momento, como sí que, por ejemplo, los fondos al realizar una venta. Quiere decir que con esto, cuando tú vayas a obtener ese beneficio, tendrás que hacerte tú mismo el cálculo y retener ese dinero para cuando vayas a tener que hacer la declaración de la renta, y que te tocará entonces pagar dependiendo de cuánto hayas ganado con ese fondo o ese ETF. Además, los fondos indexados no cobran comisiones por las operativas, mientras que los ETFs sí. Es decir, cuando yo estoy en el broker y le doy a comprar, entonces por esa misma operativa, por esa misma, digamos, acción, me va a cobrar entonces el broker de turno. Entonces, ¿cuál es mejor? Que me estás liando, ¿no? Vas a pensar. Pues si te soy sincera, viendo la base de todo lo explicado, es muy complicado decantarse en uno o el otro sin conocer nada de ti. Va a depender mucho de tus necesidades y tus preferencias. Si quieres menores comisiones, no vas a estar traspasando el dinero de un ETF a otro ETF para entonces evitar pagar impuestos. Entonces los ETFs son más accesibles y más fáciles de contratar. Y si ya has operado con acciones, por ejemplo, ¿no? De hecho, John Bogle, que es el fundador de Vanguard y el padre de los fondos indexados, decía que los ETFs eran más eficientes que los fondos indexados, solo si se mantenían a largo plazo, ya que de media sus comisiones son menores. Pero su eficiencia se pierde precisamente si lo que vamos a hacer es estar haciendo cambios cada 2x3, y entonces nos vemos ahí tentados a comprar y vender cada X y a empezar a hacer trading. Como conclusión, ambos son excelentes herramientas para diversificar y reducir los riesgos de las inversiones, pero la elección entre uno y otro dependerá sobre todo de tu perfil de inversión, tus conocimientos y tus necesidades. Si, por ejemplo, te decides por empezar a invertir en un fondo de inversión indexado, por aquí entonces te dejo cómo puedes elegir tu fondo de inversión más rentable y no caer entonces en errores o trampas. Quédate sobre todo con este concepto. Si yo quiero automatizar mis inversiones y poder hacer, tener la flexibilidad de hacer cambios en mi cartera de inversiones, entonces voy a escoger los fondos de inversión. Sin embargo, si yo lo que quiero entonces es empezar a invertir y no tocarlo para ese largo plazo, entonces quizás los ETFs pueden ser más interesantes debido a que tienen unas comisiones un poquito menores que los fondos de inversión. Otra cosa está también en la parte de las automatizaciones. Quiero decir que en un fondo de inversión yo puedo, por ejemplo, automatizar estas aportaciones mensuales que yo quiera hacer, mientras que en un ETF es mucho más difícil hacer estas automatizaciones. Entonces tendré que entrar en ese broker para hacer entonces las compras paulatinas de forma mensual en ese ETF. Entonces recuerda, simplemente es una cuestión de saber cómo soy, qué me gustaría, qué quiero y qué realmente estoy pidiéndole a la inversión. Si quiero algo que sea más flexible, que si quiero algo que sea más para largo plazo, etcétera, y poder entonces saber qué me gusta más de una modalidad u otra. Y recuerda que los sueños están para cumplirlos, así que nos vemos en el próximo vídeo.